¿Qué es Dios? He visto una madre junto a la cuna, por eso sé lo que es el amor. He mirado a los ojos de un niño, por eso sé lo que es fe. He observado un arco iris, por eso sé lo que es la belleza. He sentido las olas del mar, por eso sé lo que es poder. He sembrado un árbol, por eso sé lo que es esperanza. He oído un pájaro silvestre cantar, por eso sé lo que es la libertad. He visto a una oruga abrirse a la vida, por eso sé lo que son los misterios. He perdido a un amigo, por eso sé lo que es la tristeza. He peleado y matado en la guerra, por eso sé lo que será el infierno. He visto el cielo lleno de estrellas, por eso sé lo que es infinito. He visto y sentido todas esas cosas, por eso sé lo que es Dios. Útil para este mundo e idóneo para una vida mejor. Siempre he dicho, mis queridos hermanos y apreciados jóvenes, que sí existen los extraterrestres. Y los extraterrestres, el primero de ellos soy yo, porque no somos de este mundo. Muchos jóvenes, muchos de nosotros, creemos que somos de este mundo. Pero sabes, hoy vengo a decirte que tu patria, que mi patria, no está aquí. Filipenses dice que nuestra ciudadanía, ¿en dónde está? En los cielos. ¿Y cuántos creemos eso? Amén. Podría terminar aquí mi sermón. Eso quiero decirte, que no eres de este mundo. Pero es una hora la que hay que estar acá. Y quiero que vayamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice: tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Cristo Jesús. Lo primero que debemos hacer nosotros es esforzarnos en la gracia de Cristo Jesús. Y vamos a ver la historia de un hombre que vivió aquí en esta tierra como si fuera un extraterrestre. Y hay muchos en la palabra de Dios, y puedes encontrar la lista en el libro de Hebreos capítulo 11. Y dice Éxodo capítulo 2. Vamos a ver qué nos dice Éxodo, capítulo 2, versículo 1 al 3. Acompáñame a conocer la vida de este hombre, que todos la sabemos, pero vas a ver que se parece un poco a la tuya. Dice la palabra de Dios así: un varón de la familia de Leví tomó por esposa a una hija de Leví, y ella concibió y tuvo un hijo, y al verlo hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cesta de juncos, la calafateó con asfalto y brea, y colocó al niño en ella, y la puso entre juncos a la orilla del río. Aquí nos narra la historia tan tierna del nacimiento de Moisés. Y dice la palabra de Dios que cuando su madre lo vio ¿cómo? Lo vio hermoso. Cuando tú saliste del vientre de tu madre, tus padres te vieron hermoso. Aunque alguien haya dicho: qué chistosito está ese bebé, para tus padres, tú eres hermoso. Y nació Moisés, pero había un problema. Estaban echando al río a todos los niños. Estaban matando a todos los varones que nacieran. Pero la madre se les adelantó y lo echó al río primero. Pero lo puso en una ¿qué? En una canasta que flotaba. Un lugar seguro por un tiempo. Versículos 4 al 10 dice: y la hermana del niño se paró a lo lejos para ver lo que sucedería. En eso, la hija de Faraón descendió a bañarse al río,
y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, ella vio la cesta y envió a una criada que la trajera. Y al abrirla, vio al niño que lloraba. Y sintiendo compasión por él, dijo: de los niños hebreos es este. Entonces, la hermana del niño dijo a Faraón: hija de Faraón, ¿quieres que te llame una nodriza para que te lo críe? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces la doncella llamó a la madre del niño, y la hija de Faraón le dijo: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer llevó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, lo trajo a la hija de Faraón, y ella lo adoptó y lo llamó Moisés, porque dijo: del agua lo saqué. Analicemos bien esta historia. Después de que su madre hace esta barquilla de juncos y es depositado en el río, llegó la princesa y se dio cuenta que en ese río había un barco de juncos y pidió que se lo trajeran. Cuando ella lo abrió, había un niño ahí adentro. Y ella pensó: debe ser un hijo de ¿quiénes? De los hebreos. Pero corriendo su hermana, notando quizás el peligro que corría irse pequeño, fue y le dijo: ¿quieres que te consiga alguien que te cuide al bebé? Y qué dicha para la madre, educarlo y aparte recibir ¿qué cosa? Recibir dinero a cambio de cuidar a su propio hijo. Y ella tenía 12 años para educarlo, para enseñarle todo lo necesario para la vida. Los padres que están aquí, los primeros años de los hijos son el momento de enseñarles todo. Después de los 13, 14, 15 ya no nos entra nada en la cabeza. Y es la realidad, nos entran otras cosas. Pero lo que nos enseñaron de niños, eso nunca nunca se nos olvida. Yo recuerdo mucho a mi madre y la amo tanto a mi madre, más porque me llevaba de la oreja a la iglesia. Y de pronto cuando yo veía que mamá se distraía, ¡pum!, yo me salía. Y cuando veía, allá va mi mamá otra vez. Nunca se me olvida eso. Y nunca se me olvida que siempre me llevaban de manga larga y traje, y yo: ay, mamá, hace calor. ¿Y por qué él no lleva traje? ¿Por qué él no lleva manga larga? Ella decía: ¿y a ti qué? Tú tienes que llevarlo porque es un lugar sagrado. Y eso, hermanos, nunca se olvida. Entonces la madre aprovechó para enseñarle a Moisés que él no era de este mundo. El libro de Hechos 7:22 dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y hechos. 12 años. De ahí en adelante estuvo en las mejores universidades de Egipto. Me imagino que estuvo en la Universidad del Valle de Egipto. Y ahí estuvo, y dice la palabra de Dios que era poderoso en palabras y hechos. ¿Para qué fue educado Moisés? Dice Patriarcas y Profetas, página 250, en la corte de Faraón, Moisés recibió la más alta educación civil y militar. El monarca había decidido hacer de su nieto adoptivo el sucesor del trono, y el joven fue educado para esta alta posición. Notemos qué le pasó a Moisés. Él llegó a la corte de Faraón. Y ahí su abuelo, por así decirlo, adoptivo, quería educarlo para que fuera el sucesor del trono. En la escuela Moisés no reprobaba. En la escuela Moisés no se iba extraordinario. Fue el mejor que tuvo Egipto en ese tiempo. Dice: su habilidad como caudillo militar le convirtió en el favorito del ejército egipcio.
Y la generalidad le consideraba como un personaje notable. ¿Qué personaje era? ¿Cómo lo veían? Era un personaje, dice que la gente admiraba. Él había recibido una educación de niño y ahora estaba recibiendo otra educación. Pero la gente lo admiraba. Dice, Satanás había sido derrotado en sus propósitos. El mismo decreto que condenaba a muerte a los niños hebreos había sido usado por Dios para educar y adiestrar al futuro caudillo de su pueblo. Noten lo que hace Satanás y lo que hace Dios. El mismo decreto de muerte, Dios lo usó ¿para qué? Para bendición, hermanos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nos sintamos que estamos mal, que nos falta algo, que no tenemos lo que necesitamos, que estamos en problemas, es el momento que Dios va a usar ¿para qué? Para lograr sus propósitos en nuestra vida. Entonces, la palabra de Dios nos enseña cómo fue que vivió Moisés durante esos primeros 40 años de su vida. Ahora, ¿qué dice 2 de Timoteo 2, capítulo 2 a 4? 2 de Timoteo 2, 2 al 4, la palabra de Dios dice así. Lo que oíste de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles y también aptos para enseñar a otros. Soporta conmigo las fatigas como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí Pablo a Timoteo le dice, lo que oíste de mí entre muchos testigos, encarga a hombres fieles y también aptos para enseñar a otros. Moisés había escuchado la instrucción de sus padres desde niños. Y ahora Dios permitió que llegase a la corte de Faraón. ¿Recordaría él las lecciones de su madre? ¿Recordaría él de dónde venía o se le olvidaría? El problema, ¿sabes cuál es? Que a ti y a mí se nos olvida de dónde venimos. A ti y a mí se nos olvida que nuestra ciudadanía no está aquí. Cuando me preguntan, ¿tú crees en los extraterrestres? Le digo, sí, yo soy uno, porque no soy de este mundo. Porque fuimos creados con un objetivo. Dios quiere que seamos útiles aquí e idóneos ¿para qué? Para una vida mejor. Y Moisés estaba siendo útil aquí en esta tierra. Y noten lo que pasaba. Moisés había sido educado no solamente en la guerra, no solamente en la ciencia. Dice Patriarcas y Profetas 2:51, de conformidad con las leyes de Egipto, todos los que ocupaban el trono de los faraones debían llegar a ser miembros de la casta sacerdotal. Como presunto heredero, debía ser iniciado en los misterios de la religión nacional. ¿Qué le tenían que enseñar o qué le estaban enseñando a Moisés? La religión de Egipto para ser no solamente faraón, sino para conocer qué era lo que allí creían. El problema pasa es que cuando tú y yo como jóvenes vamos a las escuelas del mundo, aprendemos más del mundo y olvidamos ¿qué cosa? Pero el problema es de que no hemos aprendido en la iglesia y cuando vamos al mundo no llevamos nuestra religión a todos lados. Ese es el problema. Y somos tan malos cristianos allá que ni siquiera se han dado cuenta de que vamos a la iglesia. Ahora dice, y Moisés como presunto heredero debía ser iniciado en los misterios de la religión nacional. Se responsabilizó de esto a los sacerdotes. Pero aunque era celoso e incansable estudiante, hablando de Moisés,
No pudieron inducirle a la adoración de los dioses. ¿Cuántas veces en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, el mundo nos hace adorar a sus dioses? Va a haber examen el sábado. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hace el joven? Un día no fue a la iglesia. ¿Dónde está? Salió. ¿Y ahí qué estamos haciendo? Adorando a los dioses paganos. ¿Y dónde está la enseñanza? ¿Por qué la perdemos? ¿Sí? Dice, no pudieron inducirle a la adoración de los dioses. Fue amenazado con la pérdida de la corona. Es que si no voy me sacan de la escuela. ¿Y qué le dijeron a Moisés? ¿Que iba a perder qué cosa? La corona. ¿Sí? Y se le advirtió que sería desheredado por la princesa si insistía en su apego a la fe hebrea. Es que si no voy pierdo mi trabajo. Hermanos, no eres de este mundo. Ese trabajo no es tuyo. Pero permaneció inconmovible en su determinación de no rendir homenaje a otro Dios que el hacedor del cielo y de la tierra. Razonó con los sacerdotes y los adoradores de dioses egipcios, mostrándoles la insensatez de su veneración supersticiosa hacia objetos inanimados. Nadie pudo refutar sus argumentos o cambiar su propósito. Sin embargo, por un tiempo su firmeza fue tolerada a causa de su elevada posición y el favor que le dispensaban tanto el rey como el pueblo. ¿Sería fácil la vida de Moisés allá? ¿Se la pasaría sin pruebas ahí, sentado, parado ahí, viendo las pirámides? ¿Haría eso? No. También tuvo luchas. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos luchas? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a chiquito no? Pero todos, hermanos, todos tenemos pruebas. Preocúpate cuando no las tengas. Ese es el problema. Si tú dices, no, yo no tengo pruebas, bueno, pues quién sabe de qué lado estemos. ¿Sí? ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26? Dice así: por la fe Moisés, siendo ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, y eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Siendo ya ¿qué? Ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. ¿Qué sabía él? Dice que él prefirió ¿qué cosa? El maltrato o el sufrimiento que gozar los deleites, dice ahí, temporales. ¿Y cuántos jóvenes se han ido por un deleite temporal? Se me han acercado jóvenes que me dicen, oiga hermano, ¿y puedo ir al cine? Oiga hermano, ¿y puedo hacer esto? ¡Claro que puedes! Pero perderás algo mejor. Y Moisés dice que prefirió ser maltratado que ser el faraón de Egipto. Prefirió antes la pobreza que la gloria. Patriarcas y Profetas 2:51 y 2:52 dice: Moisés estaba capacitado para destacarse entre los más grandes de la tierra, para brillar en las cortes del reino más glorioso y para empuñar el cetro de su poder. ¿Noten cómo estaba Moisés? Dice que estaba ¿qué? Capacitado. ¿Era útil para este mundo? No había otro mejor. Qué alegría fuera que si Colima, que si el país necesitara un presidente, vinieran a buscarlo aquí. Porque no hay otro mejor. Porque no hay otra mujer mejor aquí. Su grandeza intelectual lo distingue entre los grandes de todas las edades y no tiene par como historiador, poeta, filósofo general y legislador.
Con el mundo a su alcance, tuvo fuerza moral de rehusar las halagüeñas perspectivas de riqueza, grandeza y fama, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué dice Hebreos 11:26? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 26. La palabra de Dios dice así: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mira ¿en dónde? En el galardón. ¿Y tú dónde tienes puesta la mira? ¿En el galardón? Aquí dice que Moisés tenía puesta la mira ¿en dónde? En el galardón. ¿Y tú dónde la tienes puesta? ¿En dónde tenemos puesta nosotros la mira? Moisés había sido instruido tocante al galardón final que será dado a los humildes y obedientes siervos de Dios. ¿Quién lo instruyó en eso? Su madre. Desde allá él conocía. Y él recordaba eso. Y en comparación con el cual la ganancia mundanal se hundía en su propia insignificancia. El magnífico palacio de Faraón y el trono del monarca fueron ofrecidos a Moisés para seducirle. Pero él sabía que los placeres pecaminosos que hacen a los hombres olvidarse de Dios imperaban en sus cortes señoriales. Vio más allá del esplendoroso palacio, más allá de la corona de un monarca, de los altos honores que se otorgaban a los santos del Altísimo en un reino que no tenía mancha del pecado. Querido joven, cuando te ofrezcan a ti un reino terrenal, primero piensa en qué cosa, en que tenemos una patria celestial, en que Dios nos ha mandado aquí a este mundo para que seamos útiles, pero no para que nos quedemos aquí. Porque nuestro reino no es de este mundo. Somos nosotros de la familia celestial. Y así como Moisés tenía la mirada puesta en el galardón, su meta era subir más y más arriba. Se cuenta la historia de un joven que después de la Segunda Guerra Mundial andaba probando un pequeño avioncillo monomotor, de un solo motor. Y al él ir subiendo, se dio cuenta que había una rata atrás de él. Y esa rata estaba comiéndose lo que cubre el avión por dentro. Y él sabía que si esa rata perforaba el avión se iba a caer. Y él ya estaba en pleno vuelo. Y él no sabía qué hacer. Y pensó en aterrizar. Pero se acordó de algo, que las ratas no soportan la presión a mayor altura. Entonces este joven se empezó a elevar y la rata se murió. Y muchos de nosotros cuando tenemos problemas, en lugar de acercarnos más arriba, ¿qué hacemos? Como que nos vamos más abajo, a donde están todas las ratas. Y Dios quiere que subamos más arriba, a donde solamente se encuentra la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y Moisés mantuvo su vista viendo ese galardón. La sabiduría infinita, dice el testimonio, determinó que el que había ser caudillo de su pueblo pasara 40 años haciendo el trabajo de humilde pastor. Solamente nota cómo se cumplen los ciclos. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años dirigiendo un pueblo de aproximadamente 2 millones de personas. ¿Cuál es la universidad de Dios? La universidad de Dios está allá en el desierto. La escuela donde aprendemos más es donde se enseña la humildad. En efecto, Moisés fue educado para ser rey, pero él lo quería hacer por su propia fuerza. ¿Qué hizo cuando salió un día del palacio y vio que su pueblo era maltratado? ¿Qué hizo? Agarró y lo mató. ¿Sabría él que iba a ser el libertador? ¿O no lo sabía?
Sí lo sabía, hermanos. Dios le había revelado a los ancianos que Moisés iba a ser el libertador de Egipto y Moisés también lo sabía. Pero ¿saben cuál es el problema? Que muchas veces queremos nosotros hacer la tarea que le toca hacer a Dios. Y ese fue un error de Moisés, que ese mismo error lo cometió Abraham. Cuando Dios le dijo, vas a tener un hijo, y él quiso ayudarle a Dios. Y a veces nosotros también queremos ayudarle a Dios y las cosas nos salen mal. Eso le pasó a Moisés y Dios lo llevó ahora a su escuela a cuidar ovejas. Ya no iba a estar rodeado de pirámides, no iba a estar rodeado de un río inmenso. Ahora iba a estar rodeado de montañas donde se iba a dar cuenta que esas habían sido creadas por las manos de Dios. Y ahí aprendió lo que es humildad. Ahí aprendió cómo es que se cuidan las ovejas. Ahí aprendió a dar la vida por una oveja que caía a un hoyo. Y Dios quiere invitarte, joven, a eso. Quizás estés en una escuela, en la universidad, preparatoria, no sé, posgrado, lo que sea. Pero Dios quiere llevarte también a su escuela. Dios quiere llevarte a ese instituto donde solamente Dios es el maestro y no el hombre. Dios quiere llevarte allá, querido joven, querido amigo. Hechos 7, 29 y 30 dice, al oír esto Moisés huyó y vivió como extranjero en Madián. Tuvo 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí y en el fuego de una zarza que ardía. Aún tenía que aprender la misma lección de fe que se les había enseñado a Abraham y a Jacob, es decir, a no depender para el cumplimiento de la promesa de Dios, la fuerza y sabiduría humanas, sino del poder divino. Había otras lecciones que Moisés había de recibir en medio de la soledad, de las montañas, en la escuela de la abnegación y las durezas. Había de aprender a ser paciente y a temperar sus pasiones. Antes de poder gobernar sabiamente, debía ser educado en la obediencia. Antes de poder enseñar el conocimiento de la divina voluntad de Israel, su propio corazón debía estar en plena armonía con Dios. Mediante su propia experiencia debía prepararse para ejercer un cuidado paternal sobre todos los que necesitasen ayuda. Dios lo llevó a su escuela. El problema es de que tú y yo hemos aprendido tantas cosas que debemos olvidarlas. Y es más difícil olvidar o desaprender que aprender. ¿Para qué fue enseñado Moisés allá en Acor? ¿Sería que Moisés tenía cosas que desaprender? Claro, hermano. Tenía muchas cosas Moisés que desaprender. Y dice el testimonio, Moisés había aprendido muchas cosas que debía olvidar. Las influencias que le habían rodeado en Egipto, el amor de su madre adoptiva, su propia y elevada posición como nieto del rey y el libertinaje que reinaba por doquiera, el refinamiento, la sutileza y el misticismo de una falsa religión, el esplendor de culto idólatra, la solemne grandeza de la arquitectura y de la escultura. Había muchas cosas que Moisés tenía que desaprender en ese lugar y Dios se lo llevó allá. Y si Dios te llevara al desierto un día, ¿podrías soportar estar ahí? Pasamos más tiempo en el mundo, en las diversiones, en el parque, en la escuela, que en la iglesia. ¿Y cómo nos vamos a hacer fuertes? ¿Cómo me voy a hacer fuerte si convivo más con los de afuera que con los de adentro? En todos los escogidos por Dios para llevar a cabo una obra para Él, se notó el elemento humano. Sin embargo, no fueron personas de hábitos y caracteres estereotipados que se conformaban con permanecer en esa condición. Deseaban fervorosamente obtener la sabiduría de Dios y aprender a servirle, dice el apóstol.
enclaustrado dentro de los baluartes que forman las montañas, Moisés estaba solo con Dios. Los magníficos templos de Egipto ya no le impresionaban con su falsedad y superstición. En la solemne grandeza de las colinas sempiternas percibía la majestad del Altísimo y por contraste comprendía cuán impotente e insignificante eran los dioses de Egipto. Ahora la pregunta es, ¿por qué hizo esto? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 24 al 27. Mientras lo buscamos, se cuenta una historia que en cierta ocasión iban unos hombres cruzando el desierto. La noche era oscura, el ruido de los chacales, de las hienas se escuchaba, y 3 jinetes iban cabalgando en silencio por el desierto. Habían contratado a un pastor beduino para que los guiara a cruzar el desierto en esa noche fría. Pero el beduino les dijo: yo los ayudo a cruzar con la condición que obedezcan mis órdenes. Yo conozco el desierto, yo lo he cruzado de noche y ustedes no lo conocen. Los 3 caballeros aceptaron la condición y de pronto el guía les dijo: ¡alto! Y los jinetes se detuvieron. Y les dijo: bajen por favor de los camellos. Y esos 3 jinetes decían: bueno, ¿qué pasa? Hay que avanzar, tenemos que aprovechar la noche para que no nos agarre el calor del día y tenemos que llegar al destino. Dice: ustedes obedezcan la orden. Y el beduino les dijo: ahora recojan piedras y métanlas en sus bolsos. Y aquellos jinetes: bueno, ¿cómo está loco? ¿Para qué vamos a llevar piedras? Ya basta del cargamento que traemos. Pero esa era la orden. Ese fue el acuerdo. Así que empezaron a recoger las piedras de mala gana y se las echaron en sus bolsos. Cuando ya habían recogido piedras, les dijo: bueno, ahora pueden seguir por su camino, síganse todo derecho y van a llegar al refugio. Y al amanecer estarán felices y a la vez tristes. Y bueno, los jinetes iban: ay, ¿por qué nos pidió que levantáramos piedras como si no hubiera allá donde vamos? Y algunas piedras las iban tirando por el camino. Y cuando llegaron allá, al amanecer, al meter sus manos en sus bolsos, se dieron cuenta que lo que habían recogido eran diamantes. Y en ese momento ellos creyeron en lo que dijo aquel hombre: van a estar alegres, pero a la vez tristes. ¿Y cuántas veces nosotros, Dios nos pide que hagamos algo y decimos: ¿y por qué? Y no nos damos cuenta que todo lo que Dios nos pone, todas las pruebas, es porque Dios quiere pulir nuestro carácter y sacar diamantes de Él. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11? Versículo 24 al 27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quién. Yo quiero invitarte a algo, a que nos olvidemos de los bienes que deja este mundo, que seamos los mejores en la profesión que tengamos, que seamos útiles en este mundo, pero hagamos como Moisés, que tengamos puesta la mira ¿en dónde?
en el galardón. No te olvides de dónde has venido. No olvidemos de dónde nacimos. En cierta ocasión un rey se encontró con un mendigo y los compañeros del rey le dijeron: este mendigo es el hombre más sabio que tú tienes en tu reino. Y el rey no lo creyó. Pero el rey se acercó al mendigo y le hizo una pregunta, pero le dijo: te doy esta moneda si me contestas esta pregunta. Y el mendigo dijo: puedes quedarte con tu moneda, ¿yo para qué la voy a querer? Si quieres, hazme la pregunta. Y el rey le hizo la pregunta. Y el mendigo la contestó. El rey se sorprendió, se subió a su caballo y llegó a su palacio. Al otro día al rey se le ocurrió preguntar otra cosa y fue a ver al mendigo. Y ahora encontró al mendigo ahí acostado debajo de un árbol. Y el rey se sentó al lado de él y le hizo la pregunta. Y el mendigo se la contestó. Y el rey le dijo al mendigo: oye, ¿por qué no vienes conmigo a mi palacio? El mendigo lo pensó un poco y dijo: bueno, está bien. Llegó al palacio esplendoroso, le dieron un cuarto con jacuzzi, jamás se había bañado en la vida y ahora estaba contento ahí en una king size, y era el hombre que el rey siempre consultaba. Pero cada día a las 5 de la tarde, este mendigo se iba a la esquina del palacio, abría una puerta y entraba ahí todos los días. Y los otros ayudantes del rey le dijeron: rey, el mendigo te quiere matar. ¿Por qué? Cada día a las 5 de la tarde entra en aquel cuarto y allá con otras personas traman cómo te van a matar. El rey dijo: tengo que ver eso. Entonces el rey se preparó y se escondió con una parte de su ejército y vio que el mendigo a las 5 de la tarde caminaba y se dirigía hacia ese salón. El rey, cuando este mendigo entró al salón, se apresuró a ir a ese lugar y tocó la puerta. Y el mendigo por dentro preguntó: ¿quién es? Y el rey dijo: soy yo, ábreme. El mendigo abrió la puerta y lo único que vio el rey era que del techo había colgado un saco y en el piso había un plato de madera y una cuchara. ¿Con qué estás tramando mi muerte? Y el mendigo dice: no. ¿Por qué vienes aquí todos los días a las 5 de la tarde? Dice: rey, cuando yo era mendigo, lo único que tenía era ese saco, ese plato y esa cuchara de madera. Y ahora tengo todo. Por eso es que cada día a las 5 de la tarde yo vengo, para que no se me olvide de dónde he venido. ¿Y cuántos de nosotros vamos cada noche y nos ponemos de rodillas ante la presencia de Dios para no olvidar de dónde venimos? ¿Cuántos de nosotros cada mañana vamos a ese lugar que nadie conoce y nos arrodillamos para no olvidar quién es nuestro Creador? ¿Cuántos lo hacemos? Por eso es que se nos ha olvidado, hermanos, de dónde venimos. Y no tenemos tiempo. En cierta ocasión un colportor ya se iba a colportar y le dijeron: oye, hermano, ¿no has orado? Ah, sí. Se hinca así, se levanta y se va. ¿Ya oraste? ¿Por qué le dijiste? Y a veces, hermanos, hemos olvidado de dónde hemos venido y nos creemos sabios y nos hacemos necios. Creemos que todo lo tenemos bajo nuestros pies. Y decía el hermano en su predicación: somos ricos, creemos tener todo, pero a la vez no tenemos nada. Estamos tirando a la basura todo aquello que nuestro Señor nos dio. Hebreos capítulo 11, versículo 10, hablando de Abraham, dice: porque esperaba la ciudad cuyo fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué esperaban ellos? ¿Querían los palacios? ¿Querían las riquezas? Dice que esperaban una ciudad cuyo fundamento y cuyo arquitecto es Dios. 13 al 16 dice: todos estos murieron en la fe,
sin haber recibido las promesas, mirándolas de lejos y saludándolas y confesando, dice ahí, que eran peregrinos y forasteros sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, hubieran tenido tiempo de volver a ella. Pero deseaban la mejor, a saber, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. ¿Querían una patria acá? ¿Quién enterró a Moisés? ¿Tú sabes? ¿Quién lo enterró? Vamos a Deuteronomio. Capítulo 34. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, el versículo 5, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y dice la palabra de Dios el 10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. ¿Hubo otro como Moisés? ¿Pero en dónde puso la mirada? En el galardón. Y yo quiero hoy invitarte, querido joven, a que pongas la mirada en Dios. A que nos olvidemos del mundo. A que hagamos a un lado todo aquello que nos detiene y que busquemos a Jesús. Cuando la vida pierde su brillo, cuando el tiempo deja de existir, cuando ya no queda esperanza, cuando no hay deseo de vivir, es hora de buscar a Dios. Cuando las flores no te impresionan, cuando no ves la belleza de una mariposa al volar, cuando no oyes música en el piar de un pájaro, cuando el arco iris no te hace pensar, es hora de buscar a Dios. Cuando el alborear no te habla, cuando el rayar el día no te hace sonreír, cuando el cantar del gallo no te anima, cuando el calor del sol no te hace mejor sentir, es hora de buscar a Dios. Si te preguntas el por qué, si buscas una explicación, si la vida no tiene sentido, si crees que nadie tiene razón, es hora de buscar a Dios. Si el embarazo de una mujer no te dice nada, si el nacimiento de un niño no te hace llorar, si un papá dame un beso no te llega al alma, si un nieto no te hace soñar, es hora de buscar a Dios. Si el firmamento no te pasma, si las estrellas no te vislumbran, si la luna no te mira, es hora de buscar a Dios. ¿Cuántos hemos perdido de vista nuestro objetivo? ¿Y cuántos queremos hoy regresar al camino de nuestra patria? ¿Cuántos queremos decir, Señor, yo quiero enfilarme en el camino que lleva a la vida eterna? Yo quiero que si tú no te has bautizado y tienes el deseo de decir, Señor, yo quiero prepararme para la vida venidera, levantes tu mano. ¿Cuántos de los que no están bautizados quieren prepararse para encontrarse con Jesús? ¿Cuántos? Allá hay manos levantadas. Pónganse de pie los que no están bautizados y quieren prepararse. Que no te dé pena. Amén, hermana. Dios te bendiga. ¿Cuántos más quieren entregar su vida a Jesús? ¿Cuántos quieren mirar ese objetivo y ver más allá de lo que ve el mundo? ¿Será que nos atrae lo que hay acá? ¿Verdad que sí? Pero yo quiero invitarte a que te des cuenta
de que aquí no es tu tierra, aquí no es tu patria. Nuestra patria está en los cielos. Filipenses 3, 20 y 21 dice: pero nuestra ciudadanía está en el cielo, donde esperamos ansiosamente al Salvador, al Señor Jesucristo, quien transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder que tiene de sujetar todas las cosas así. Tu ciudadanía, querido joven, no está en este mundo. Que podamos comprender, hermanos, que debemos ser útiles aquí, pero idóneos ¿para qué? Para una vida mejor. Que el Señor te bendiga, es mi deseo en oración. Amén.